¿Qué tienen en común un chef, un abogado, un ingeniero mecánico, un ingeniero civil? La pasión por la Fórmula 1, la pasión por los fierros. Guillermo Lohmann, ganador de las 3 horas peruanas, ganador de los 200 kilómetros. Tercer lugar en las 6 horas peruanas, kartista, abogado. Gonzalo Ferrand, campeón de motos acuáticas, múltiple medallista a nivel nacional, internacional, ha ganado en Argentina, ha competido en los Estados Unidos con grandes resultados y un chef de primera categoría. No nos acompaña hoy Rafael Cornejo, un gran corredor que se fue a Europa a seguir su carrera, pero continuó trabajando en Roufs de Porsche, compitió con Porsche, compitió en rally, en circuito. También fue compañero de Guillermo en las carreras de circuito acá en Lima y un apasionado de los fierros. Te presentamos a ti también, César, atleta, medallista, velocista y una enciclopedia de la Fórmula 1, quizás el que más sabe en esta mesa, no solo por los años, sino por lo que profundiza en cada carrera y se lo memoriza. Un crack, César. Gracias. Bueno, bienvenidos a Apex F1 al Mango. Empecemos diciéndoles que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, ponerle campanita para que reciban las notificaciones de cada programa y seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok. Bueno, muchachos, bienvenidos. Bienvenidos. Tuvimos una fecha increíble, a mí me gustó mucho. He venido con el polo de Max porque más allá que fue la polémica de la fecha y lo sigo bancando a Max, todos los grandes campeones también se equivocan. Fue una fecha increíble, es una fecha con historia. La FIA siempre pone Cataluña, el circuito de las primeras prácticas del año, donde los equipos prueban todo, cómo arranca el campeonato. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el circuito? Muy buena carrera, muy buen circuito, ahora vamos a comentar más, pero tiene esta particularidad de curvas largas y a muy alta velocidad que demandan mucho en la presión de mantener el timón en donde tiene que estar. Y además tiene curvas lentas también, tiene esa peculiaridad de este circuito, que combina las largas rápidas con las lentas, por eso es que se utiliza mucho. Sí, básicamente los equipos prefieren a Barcelona o Montmeló para sus prácticas de antes de la temporada, incluso dentro de la temporada, por esa continuidad que tiene de curvas, ¿no? Algunas lentas, otras muy rápidas, pero lo cierto es que permite, pues es un circuito bien articulado, como se podría decir, ¿no? Y también es un poco demandante en el tema de los neumáticos, pero es un circuito que justamente sirve como para testear, lo conocen prácticamente todos los pilotos, es lo que más hacen tanto en la práctica, digamos, en sí, como en simulador. Así que es un circuito por todos conocidos y donde los resultados por lo general esperamos que se dé lo que sucede pues, en las previas, ¿no? Se dice que el que gana en Barcelona, en Cataluña, se dice que es el que va a ganar o en el resto, o sea, el carro va a estar muy bien el resto del campeonato o aunque sea en la parte europea. Siempre se dice que el que presenta un buen carro en Barcelona tiene un buen futuro. Y además de todo es un circuito histórico. Vamos a decir que Schumi, el primer triunfo que tiene en Ferrari, lo tiene en Cataluña. Max Verstappen, el primer triunfo que tiene en la Fórmula 1 cuando pasa a Red Bull, también se da en este circuito. Y finalmente tuvimos una batalla épica, la que yo recuerdo, Mansell con Senna. Esa foto que sale chispas del auto de Mansell. Además, yo siendo fan de acá atrás de Senna, le terminan ganando en esa carrera, gana esa carrera Nigel, tremendo piloto. Así que es una carrera con mucha riqueza, con mucho... Sí. Increíblemente, Senna nunca llegó a ganar en Cataluña porque el circuito empezó en el año 91, que fue donde empezó la dominación total de Williams. Solamente corrió 91, 92 y 93, ¿no? 3 años dominados totalmente por Williams. Claro. Pero sin embargo nos dejó esas imágenes increíbles de correr prácticamente a milímetros uno del otro y sacando chispas del suelo, ¿no? Que es espectacular. Y para terminar la 32, fue el último triunfo de Fernando Alonso. También. Estamos todos esperando la 33, hace 13 o 12 años. 2013 ganó. Hace 12 años estamos esperando que gane Fernando Alonso. En su casa. En su casa, además fue el último triunfo. Con Ferrari, ¿no? Bueno, hablemos de la fecha. Creo que lo que primero tenemos que hablar es de Max, que fue la gran polémica. Yo quisiera empezar por la clasificación. Me gustó muchísimo, me tuvo muy atento hasta el final. Son micras de segundo la que le saca primero Norris a Piastri y luego Piastri recupera la pole. ¿Qué tienen que comentar ahí?
Bueno, lo primero que te diría es que este fin de semana fue total de McLaren, ¿no? Al principio se veía Piastri, pero justamente el día sábado empezó la recuperación de Lando. Decíamos, bueno, continuamos con el ímpetu que había tomado en Mónaco, pero sin embargo Piastri sacó pues una vuelta magnífica al final y estuvo por delante de Lando, ¿no? Bueno, lo cual ya, perdón, dale. lo cual ya pienso que también empezó a condicionar el fin de semana de Lando, ¿no? Bueno, cosas que me gustaron de esta quali, que primero que Alonso estuvo nuevamente en la Q3, 3 carreras en este triplete europeo, las 3 estuvieron arriba, así que eso me gustó mucho de Alonso. A su vez una pena por Sainz, que también estaba corriendo en su casa siendo español y Sí. no le fue bien a los Williams en general este fin de semana. Sí, efectivamente. Ahora, no entiendo mucho, no sé si hay rivalidad interna, tendría que hablarlo con mis amigos españoles. Esta pista, el embajador es Fernando Alonso y Sainz va a ser el embajador del próximo año de la pista, el De callejero de Madrid. Hicieron una presentación juntos del Fan Zone, pero no sé si hay un tema ahí entre los españoles. No lo sé. Siento que hay una cierta rivalidad ahí. No rivalidad entre ellos en tanto amigos, pero quizás sí entre las pistas a las que cada uno va a empezar a representar. Claro. Hay cierto recelo en España sobre lo que va a pasar con el nuevo circuito de Madrid que empieza el próximo año y que no se sabe si el estar en la lista Madrid deja fuera a Barcelona. Esperemos que no y que sea 2 pistas, pero hay pues definitivamente una competencia ahí. No entre ellos, insisto, sino en las pistas a las que cada uno de ellos está representando. Bueno, sabemos que Carlos Sainz es de Madrid total, 100%, Sí, claro, nació madrileño, en ¿no? Madrid, ¿no? Claro, su padre igual. Y si bien es cierto, tiene un respeto muy grande por Fernando Alonso, que siempre lo ha comentado, yo pienso que en el tema, digamos, ya deportivo pueden haber estas ciertas rivalidades, ¿no? Sanas. Yo no veo que haya... Fue su héroe, ¿no? De hecho, él, le estuve viendo una entrevista, él cuenta que cuando tenía 3 años estuvo con Alonso, llegó a su casa y le dijo, papá, quiero ser como él, y después compite contra él. De hecho, son amigos, hay un gran respeto, pero sí, como dice Guillermo, siento que hay un tema ahí en España que son tan... el tema de la capital, el tema de Cataluña, ni siquiera ese circuito se le llama el circuito de la Cataluña, no se llama el circuito de Barcelona. Así Hay es. un tema ahí político, vamos a decir. Sí, yo no creo que dañe en ningún modo la amistad, pero cada uno está jalando en este momento agua para su molino y cada uno por lo tanto a su circuito. Bueno, y en esta quali que hablabas, Guillermo, me encantó verlo, 5º lugar a Hülkenberg con un Sauber. Eso creo que fue el tema de la quali que me emocionó mucho. Hadjar, 6º, sigue dando la hora, sigue demostrando que el chico es un rookie que está súper bien. Ya lo comentaste, los Williams no llegaron a pasar a la Q3, inclusive la Q1 no la pasó ni siquiera Sainz. Sí. Pero bueno, fue un buen sábado. Sí. Para los amantes de la Fórmula 1, tener un sábado interesante hace que tengas un domingo mejor. Entonces, sí, Totalmente. Lo de los Sauber que mencionas de Hülkenberg no solo fue su auto, sino el otro también estaban volando. Son claro. autos con motor Ferrari, hay que decirlo. Ha venido César de Ferrari hoy. Ese motor caminaba en la recta con una bestia. Es decir, teniendo el mismo motor el Ferrari y el Sauber, ha estado caminando más el Sauber y debe ser por una cuestión de carga aerodinámica que debe tener mayor el Ferrari y por lo tanto el Sauber camina más en la recta y llegó hasta 340 y pico kilómetros por hora en la recta, ¿no? Sí, claro. Bueno, la carrera. Max fue, vamos a decir, la polémica de la fecha. Todos los grandes campeones se equivocan, todos los grandes campeones tienen esta mentalidad. Lo vimos con Ayrton Senna, que tenía este carácter. Recordemos esa entrevista que le hace Jackie Stewart, donde le pregunta, que es el de los pilotos que tiene más toques en la Fórmula 1, y Senna le dice, me extraña que tú, siendo 3 veces campeón del mundo, me vengas a hacer esa pregunta. Jackie le dice, ¿no? Schumacher, otro que también tenía un carácter muy fuerte. Max no es ajeno a eso, es un excelente campeón, es un gran campeón. Para mí no le quita mérito a lo que tiene, no lo estoy justificando, no estoy diciendo que lo que hizo estuvo bien, le tiró el carro a Russell, por culpa, creo yo, del equipo. Bueno, vamos a decir, él es el que está detrás del volante, pero vamos a decir que todos los errores de Red Bull lo hicieron llegar a esto. ¿Qué piensan? Bueno, lo primero que pienso es que el error principal y que origina todo esto es el cambio de gomas a duras en el último stint, ¿no? Sí. El que se origina por el safety car. Sí, Pienso que lo mejor hubiese sido mantenerlo en pista. totalmente. Hubiese estado delante con... Tenía unas llantas de con 6, las blandas, claro. tenía 6 vueltas.
después pasas al Hubieron safety 5 car, vueltas que a vas a safety dar car y eran 4, 5 de vueltas. 3 a 5 Claro. vueltas, que no vas a degradar la llanta. 5 vueltas lanzadas, Lo ¿no? Para tenías defenderse. Y encima para defenderse se equivocó Hannah Smith, creo yo, en este caso. Pero bueno, también ellos son los que mejor resultados han dado a nivel de estrategia. Tienen derecho a equivocarse también, ¿no? Luego de eso, perdón, No, por Guillermo, favor. rápidamente para completar el comentario. Max se da cuenta, ¿no? Y pregunta por qué me han puesto las duras y le dicen porque es el único compuesto que tienes, ¿no? Pero la excusa era mantenerlo en pista. Claro. Y luego, recuerden que en el relanzamiento el carro hace se le va de cola. Toca el pianito y se le va Exacto. de costado. Aprovecha ¿no? Leclerc, lo pasa. Él se queja de que Leclerc lo saca de la pista. Que lo golpea, ojo. Sí, ves en lo la golpea, imagen, sí pero lo ¿por qué? golpea, ¿no? Porque Max quería mantener su línea, ¿no? Y no dejarle, digamos, el espacio a Leclerc para que tome mejor la curva, ¿no? Guillermo, tú eres piloto. ¿Qué puedes decir de esa maniobra? Para mí Leclerc lo golpeó mal a Max. Vamos, voy a retroceder. Estoy de acuerdo con ustedes en que el error empieza en Red Bull. Empieza el safety car y él, que está puesto tercero en pista, ve a los dos McLaren entrar. Si él se quedaba afuera, significaba necesariamente que él pasaba al primer puesto. Era posición de pista. Y cuando se relanzara la carrera después del safety car, él iba a estar en la primera posición. Esto me trae a la última carrera del 2021 con él. Claro. Es decir, cuando se relanza la carrera y el que viene en segundo o tercer puesto tiene mejores llantas que el que esté en primero, lo va a pasar. Sin duda. Pero era preferible, sobre todo una persona que defiende como Max, era preferible para él, creo yo, en comparación con lo que hemos visto. Sin duda es más fácil comentarlo después de la carrera que en ese momento. Y lo llaman también a pits. Ahí para mí fue sorprendente. Yo pensé que lo dejaban en pista. Y lo más sorprendente fue que le pusieran llantas duras. Porque además tenían un set de 6 vueltas también usado en pits de las blandas que se las pudieron poner también. El tema es que lo hablábamos con unos amigos el domingo con los que estuve viendo la carrera. Tienen 10 a 20 segundos para tomar una decisión. Ahí es donde entra la cabeza de los que llevan la estrategia de la carrera. En caso de Red Bull es Hannah Smith. Son 17 segundos desde que entró el safety car hasta que entraron a pista. Son 17 segundos que tienes que decir qué hago. Se ve que no tenía muy seteado las llantas que tenía. O bueno, nosotros tenemos el 10% de la data y ellos tienen el 90% de la data. Es bien fácil hablar con el diario Así es, con el muy diario fácil. del lunes, ¿no? Y además lo estamos hablando después de la carrera, comentando qué es lo que pasó. En ese momento no sabían qué iba a pasar ellos. Toman esa decisión y yo creo que ahí, si me preguntas como piloto, empieza la frustración del piloto. Totalmente. Cuando uno habla de que una persona tiene carácter, no es que tiene carácter fuerte en el sentido de gritar mucho y hacer pataletas, sino más bien que su carácter es aguantarlas, refrenarlas y canalizarlas bien. Creo que Max es uno de ellos. Pero aquí me da la impresión de que hay una acumulación de frustración y si todos nos resbalzamos en algún momento, incluso un piloto de estas características. En la lista que mencionabas hace un rato, de los que tenían esos momentos de rabia y frustración, también cuento a Nelson Piquet que se baja una vez a pegarle a otro piloto y sin duda la de James Hunt famosa cuando uno de los comisarios lo quiere ayudar y también le pega. Entonces, sí. Yo creo que hay algo si lo pusiéramos como un gráfico, algo en la curva de ser un gran piloto en el que tienes esa fortaleza mental que canalizada bien te lleva a los logros en pista que han logrado esos pilotos, pero que cuando se desbordan es un caballo fuerte, un caballo desbocado. Que además, vamos a decir que no solamente se gana con ese tipo de personalidad. Tienes al profesor, lo tienes a a Alain Prost, el profesor que era totalmente zen, lo tenías a Niki Lauda. Hay los dos tipos, pero vamos a decir que los grandes campeones tienen este temperamento, digamos. Sí, es claro, un temperamento fuerte. Entonces, se le suelta la correa, ¿no? A mí lo que veo en Max es una persona que va frustrándose. Sin duda, el temor que puede sentir un piloto en el momento que siente que se le va la cola. Él ha tenido la capacidad de habilidad de que no sea completo el trompo, porque hubiera sido un desastre. Entonces, pero el susto está. O sea, incluso una persona con su nivel de sangre, temperatura de sangre, se asusta. Y ese asusto es el que lo corrige. Él se asusta temprano y lo corrige bien, pero se da cuenta inmediatamente que va a perder puestos. Todo eso acumula en desbordarse. Y lo que sucedió con Russell también, ¿no? Porque Russell, en el momento de intentar pasarlo, también lo golpea, ¿no? Claro. Y luego el equipo de Red Bull le dice, ¿sabes qué? Devuelve la posición. Cuando en realidad la maniobra, como al no ser limpia, no correspondía que devuelva la posición.
Y eso le sigue frustrando ahí a Russell, ¿no? Hay un punto antes. Él ya le estaba pidiendo a su equipo que Leclerc devolviese el exacto. puesto. A ver, te pregunté por esa maniobra, te pregunté por el toque que le hizo en la recta Leclerc a Verstappen. Verstappen venía primero, Leclerc no lo había pasado todavía y lo toca en el pontón derecho. ¿Qué piensas de esa maniobra? ¿Estuvo lícita? ¿Es una manera de arrimarlo al vecino? ¿Qué piensas de esa maniobra? Mira, yo creo que es Max el que se empieza a cerrar. Yo, de lo que he visto, es el timón de Leclerc no se mueve. ¿Tú crees que sí? Sí, claro. Es más, Bueno, la he es visto, parecido, la ¿sabes he qué? visto muchas veces, la imagen vista aérea, vista de los dos. O sea, es decir, un piloto tiene todo el derecho de ir buscando su posición para entrar. La curva que venía era la derecha. O sea, Leclerc tenía todo el derecho de ir buscando abrirse hacia la izquierda. Para buscar el A mí index. esa maniobra, o sea, es decir, aunque hay una inclinación de timón hacia la izquierda, que es hacia donde estaba Max, no me parece que te estoy tirando el auto para golpearte. A su vez, Max estaba tratando de ajustarlo hacia la derecha. Exactamente. Entonces, es una maniobra de pilotos de pista. No me parece que tenía agresividad. Y tenía menos velocidad que Max, porque vamos a decir que cuando a Max Que- se le va el que auto... Leclerc, sí. No, Max venía con menos velocidad. Max tenía- por eso claro. entonces Leclerc busca la línea para encarar el Total. apex. Y además hay una cuestión aquí de, oye, date cuenta de que se te ha ido la cola. O sea, no es que te estoy pasando en una situación normal. Es decir, vienes con el carro complicado Tienes que volver a o con la armarlo, velocidad. digamos, claro. Entonces tienes que cede el puesto. Yo creo que era una manera de decir, ya no seas terco, cede el puesto. Eso Claro. yo creo que ahí va. Y para la gente que nos ve detrás de las cámaras, vamos a explicarle un poco el tema de las llantas duras. Las llantas duras es el compuesto, redundando, el más duro, que son unas piedras, y se dice que para que agarren temperatura y puedan agarrarse en las curvas, más o menos necesita 2 vueltas al mango. En este caso solamente tuvo las vueltas de calentamiento, que no vas a la velocidad para calentarlas, y por eso es que se le va a Max. No es que Max no tiene las manos No. para que se le vaya. Es un tema que Clarísimo. a la velocidad que encara una curva, se te va el auto porque no están en temperatura. No, ese es el tema de las llantas duras. Te duran mucho, sirven bien para estrategias cuando necesitas stints largos, pero bueno, en este caso se equivocó mucho Red Bull. En el tema de Leclerc con Max, estoy totalmente de acuerdo con Guillermo. Tal vez no al 100% en el sentido de que Max le tiró el carro El volantazo. sí. exacto, ¿no? A Charles. Pero lo que sí, bueno, él seguía con su trayectoria, ¿ya? Evitando de que Leclerc tome una mejor posición para tomar la curva, ¿no? Sí. Eso es porque justamente como es un campeón, le quiere hacer difícil la... Un gran campeón nunca va, Exacto. nunca va a dejar la cuerda. Eso Así es. convengamos que nunca un gran campeón va a dejar la cuerda. ¿no? Pero nunca hubo una mala fe de Charles, ¿no? Se le había dejado más temprano en la misma carrera a Norris. No le compitió a Norris. Bueno, recuerden la conversación que tuvimos post-Miami. Habíamos dicho que Max degrada mucho las llantas defendiendo la posición con Norris y que eso finalmente le costó estar adelante, y hoy sí en esta carrera sí lo hizo. No quiso degradar mucho las llantas, no es que le cedió la posición, pero no opuso la resistencia como para que... Coincido. Me gustó mucho, Sobre todo, eso me gustó mucho Sobre de Max todo en esta porque- carrera. Lo usó más la cabeza, y de los errores, de hecho, es que uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? Sin duda. Y de Barcelona degrada mucho la llanta, eso hay que decirlo. Claro. Es una pista como Miami que degrada mucho. Así es. Sí. Y bueno, después, como dijo César, Russell lo toca también a Max. Entonces ya Max venía primero con el equipo, la frustración del equipo que le ponen llantas que no es el compuesto competitivo para lucharlo. Luego tienes a Leclerc que te golpea en el pontón derecho, y después tienes a Russell que te golpea en la llanta. Ya estaba totalmente desbocado, tiene que salirse de la pista, vuelve a entrar. El reglamento estipula que si tú ganas un puesto fuera de la pista en sí, tienes que devolverlo si no eres penalizado con 5 segundos. Pero en este caso el equipo le dice, devuelve la posición, y él dice ¿por qué? Y efectivamente cuando tú ves las imágenes, nunca estuvo con el tren delantero adelante. Exacto. Russell, es más, nunca estuvo ni siquiera una parte de la trompa adelante. O sea, como, se volvió, como bien dice se la volvió FIA, a el equivocar eje Red Bull. Fue una- delantero de Russell estaba a la altura del espejo de... Sí. Entonces, una lástima que le hicieron devolver una posición, y eso hace que llegue al toque muy mal. Me hizo acordar al toque de Verstappen con Hamilton en Bakú, me parece que fue, o en Azerbaiyán. No, fue Vettel con Sí. Hamilton. ¿Y qué dije yo?
Verstappen. Ah, ya, perdón, Sí, no, sí. Vettel con Hamilton. Sí, o sea, sí, claro. me hizo acordar que fue Fue- realmente un volantazo para golpearla. Acá Max hizo lo mismo. Baku Fue de 2017 frente, fue esa fue de carrera. frente a gol. Gracias. Baku 2017 fue de frente a Pero esa golpearla. fue durante ¿no? safety car, si mal no recuerdo. Sí, sí, durante safety. Sí. Claro, pero me refiero a que, Sí, sí, que no es una maniobra que te fuiste ancho como hacía Rosberg y terminaba golpeando. No, no, a Hamilton. eso fue- Acá fue un volantazo para golpearte. Claro. Max ralentiza. Cuando lo va a pasar Russell, vuelve a acelerar y le tira el volantazo y lo golpea. En ese Sí. momento él está totalmente desbocado, está con los chicotes totalmente cruzados. en ese Usé la momento. palabra desbocado adrede, porque tienes esta energía que la tienen estos campeones y tienes esa acumulación de frustraciones de mi equipo me ha metido a pits cuando yo creía que no correspondía y además me han puesto unas llantas que no me correspondían, aunque fuesen las únicas. O sea, él ya estaba con rabia. Cree que puede recuperar el puesto con Ferrari, eso es lo que está pidiendo, que Leclerc le devuelva el puesto para ponerse tercero y más bien le dicen, no, entrega el puesto al que viene detrás y tú te vas al quinto puesto. Entonces era en solo esa instrucción, desde donde él creía que tenía que estar, estaba perdiendo 2 puestos. Eso frustra mucho, duele mucho y sin duda coincido en que estaba desbordado. Y de ahí otra cosa es que los pilotos nunca olvidan, los pilotos siempre tienen todas sus carreras en la cabeza. Con Leclerc ya tenía un tema en el año 2012 cuando corrían en karts, cuando tenían, me parece, 14 años. Leclerc lo golpea en Francia, en los karts, lo golpea Leclerc a Max, que lo termina desclasificando a Leclerc, y cuando lo entrevistan, él dice es un incidence, de la palabra incidencia, y la inch, que es la pulgada. Y ahora también cuando pasa lo de este golpe, le pregunta a Fossaroli y le dice, ¿qué fue? Un incident también, ¿no? Y se ríen, ¿no? O sea, recordando el 2012. Y volvemos con Russell, en el 2023 en Baku, volvemos a Baku, Sí. también tuvieron el incidente en el sprint, que también se golpearon, y Max seguía con eso en la retina. Entonces, con 2 pilotos que ya habían tenido problemas en el pasado, vuelve a tenerlos hoy. El equipo que se equivoca con la estrategia, es como que todo estuvo mal en la cabeza de Max. Vuelvo a La excusa repetir. que le dio esa vez Russell fue que estaba con los Que no te- neumáticos que- fríos, que ¿no? no tenía- no que tenía no mucho tenía grip. grip. Claro. Que no tenía grip. Todos sufren de lo mismo y eso se lo dijo Y Max, y es cierto. y ¿no? Max encima va a haber que usar el pip acá, le dice Dickhead, le dice cuando empiezan a discutir, cuando están ahí, cuando acaba la carrera, le dice Dickhead, y claro, Y le dice que algún día va a ver pasar. cuando se me vaya a mí el carro, le dice, ¿no? Y está, entonces se le volvió a ir a Russell. Por eso digo que los pilotos no olvidan, ¿no? O sea, imagínense No olvidan. nosotros que somos apasionados y lo vivimos de afuera como hinchas de cada escudería. Imagínate ellos como pilotos deben ser ahí. Hay una cuestión simple, que es que uno para llevar estas cosas con deportividad y demás, se tiene que refrenar cuando algo lo Así es. tiene desbordado. Pero lo que estaba ocurriendo aquí es que estaba desbocado y no había refreno. Seguro. ¿Sabes qué faltó? Que le diga a Toto Wolff lo que le diga. O sea, bueno, Toto está en Mercedes, ¿no? Pero Toto le dio una... Concéntrate. Exactamente, ¿no? A Russell cuando estaba hablando de que lo estaban pasando mal y qué sé yo. Es increíble cómo Concéntrate, cómo ¿no? Toto se mete en la conversación, porque normalmente, que sepan del otro lado, que Ese es el padre. el que habla con el piloto siempre es el ingeniero. Así es. Nunca es el team principal. Y se mete Toto, porque tienen obviamente el comando, y de frente se mete en la conversación, pasa por encima del ingeniero y le dice, concéntrate, George, le dice. O sea, focus, George. Fue increíble, ¿no? O sea, se metió y ya, claro, que tu Ahí jefe faltó te que está Horner, diciendo- que Horner le diga a Max, concéntrate, ¿no? Pero Max, vamos a decir que no se puede comparar a Max con George, No, al definitivamente. temperamento, es 4 veces campeón del mundo, vamos a decir que tiene unos galones ganados. Este año ya la tiene complicada. A ver, yo soy muy hincha de Max. Este año yo creo que esta carrera fue el punto de inflexión. No se podía separar. Max para tener posibilidades tenía que estar en todas las carreras atrás de los McLaren y esperando que ellos rompan motor algún día, choquen, como le pudo pasar a Rosberg con Hamilton. Exacto. Y fue él el que se equivocó, solamente agarró un punto, se lleva 24 puntos arriba Piastri. Piastri, Russell, Norris Norris saca 17. le saca 17. O sea, es mucha diferencia regalar en este momento el campeonato. Que tú tienes un carro inferior, lástima, porque siento que este momento es el que se le va... Vamos a decir, como Vettel cuando choca en Alemania, que es en ese momento claro. dices, en ese Ahí momento, perdió el en campeonato. ese momento perdiste el campeonato. Yo siento Sí. que en mi opinión, No, falta siento mucho. que en esta carrera, sí, falta mucho, pero yo siento que esta carrera perdió el campeonato Max. Y ojo que en esta carrera todo el mundo se empezó a emparejar con McLaren en el tema del ala delantera. Bueno, hablemos del ala delantera. No hubo mayor incidencia con los equipos. Se decía que la regulación que hablábamos el capítulo pasado
podía mover 10 milésimas para arriba o 10 milésimas para abajo. El que tenía McLaren, que ya la tenía esta ala, no perdió. Es más, siento que se vio favorecido, siento que salió, que el hecho de regularla y poner más dura el ala hizo que encima estuviera mejor y no hubo ningún cambio ni para arriba ni para abajo con relación al ala, ¿no? Bueno, lo que te podría decir es que McLaren, como no hizo ninguna modificación, supone que está en desventaja, que los demás le iban a empezar a alcanzar, ¿no? Exactamente, pero no. Y bueno, sí se dispararon. Pienso que si alguien se les acercó y le metió miedo fue Max, con su buena estrategia de colocar las llantas blandas, ¿no? Pero sin embargo, bueno, no le alcanzó, ¿no? Ferrari se sigue encontrando los podios. Terminemos con Red Bull, porque hablamos de la mala estrategia de Red Bull. Pero yo quiero terminar con McLaren sobre lo del ala. Recordando otra vez, Barcelona es una pista que degrada mucho la llanta. En consecuencia, quien mejor gestione la llanta, y el auto de McLaren gestiona muy bien la llanta, la mantiene en adecuada temperatura y demás, es lo que tiene que estar marcando la diferencia, o lo que ha marcado la diferencia en esta fecha. Bueno, y terminando con Red Bull, dijimos que se equivocó en las últimas 10 vueltas de la carrera cuando entra el safety car de Antonelli, pero fue el que hizo la estrategia diferente al resto. Mientras que todos iban a 2 paradas, Red Bull fue a 3 paradas, puso nervioso a McLaren en el pit. Los ingenieros le empezaron a comunicar a los pilotos, le dijeran: Lando, tenemos a Max que ya se le está pegando, van a 3 paradas, lo pasó, estaba adelante. Realmente jugaron a lo diferente. Siempre que tratás tiene que jugar a lo diferente, y lo hizo muy bien Red Bull. Muy bien, la verdad que no sé si llegaron a ponerse nerviosos, creo que te confiaban en su ritmo de carrera, pero el undercut el riesgo de undercut estaba completamente latente, sí. El undercut, para los que no saben o van comprendiéndolo, es cuando un carro que viene en una posición detrás para primero en pits, y con la velocidad que le permiten las nuevas llantas que va colocando, se pone primero para cuando el que estaba adelante pare. Eso es lo que existía riesgo aquí. Tienen ahora también, Liberty Media va poniendo la predicción de qué era lo que hubiera ocurrido si Lando paraba y salía que ya iba a estar Max delante. Sí, claro. Y bueno, y con Tsunoda siguen con la tecla mala. Tsunoda último en la quali, hablamos de la quali, y creo que es de los puntos más importantes cuando tocamos la quali, que Tsunoda, teniendo un Red Bull, fue el último, no estuvo conectado en ningún momento del fin de semana con el coche, y en carrera también no agarró los puntos, puesto 13 o 12 me parece, mal. ¿Qué se le espera a Tsunoda? Hay dos cosas de Tsunoda. ¿Se le viene el fin, o ustedes creen que Red Bull no va a querer, no va a querer hacer otro cambio más? A ver, con Tsunoda tenemos dos cosas. La primera es que después de su accidente de Imola no se le cambió el fondo plano, ¿ya? Y eso podría repercutir de alguna forma. Pero lo que sí es cierto es que lo dijimos la semana pasada con Hattier, ¿no? Y con el mismo Max. Empiezan de una manera el día viernes, y conforme van pasando la práctica libre 2, la práctica libre 3, van encontrando el carro. Pero no lo está encontrando Tsunoda, no se ve ninguna mejora. Cayó al último puesto increíble en la quali, no pasó de la Q1, y algo de las dos cosas hay. Eso es un golpe muy duro para Red Bull, que tu piloto quede último. Eso es muy fuerte. Muy fuerte, y cuando uno lo compara con los otros dos de la misma familia, digamos, que son los Racing Points, Racing Bull. Tiene un nombre más grande, ¿no? Cash App, Racing Los Racing Bulls. Sí. Tenemos a Lawson, que ha manejado muy bien esta carrera, y un Hattier que viene manejando varias de manera espectacular. Entonces, yo creo que Tsunoda puede estar sintiendo el riesgo. No me parece que vaya a haber cambios en el futuro muy cercano, pero la presión sobre Tsunoda está. Lo dijimos en el episodio pasado, que Helmut Marko, que es la cabeza de Red Bull, dijo que tiene que estar nervioso Tsunoda. Le metió aún más presión. Está bien, esos pilotos son los 20 mejores del planeta, se supone, y deben saber manejar las presiones. Pero correr con esa presión no es nada bien, no es nada fácil para un piloto, ¿no? Esperemos que le cambien el fondo plano y a ver qué sucede en Montreal. Claro. Pero igual que Guillermo, yo creo que en el corto plazo no va a haber cambios ahí en Red Bull, ¿no? Pasemos a McLaren. Son los largamente campeones desde ahorita de constructores. No hay nadie que le va a poder sacar ese título. Ya lo tienen ganado desde hoy. No creo que nadie en predicción podría decir que alguien va a superar a McLaren en el campeonato de constructores. Piastri súper firme, ya va ganando la 5ª carrera del campeonato.
y Norris está ahí, ¿no? Están muy juntitos. ¿Qué les pareció la actuación de McLaren? Inmejorable, es decir, inmejorable. Están 1-2 en cualificación y 1-2 en carrera. O sea, yo había hecho el pronóstico al revés, yo había puesto Norris antes que Piastri, pero es que nos ha pasado varios. Y también pasó en los que a través de las redes también nos dieron sus predicciones, porque cualquiera de los dos puede ser. Creo que Piastri está, salvo lo que le pasó en Mónaco y que lo comentamos, que por intentar varias veces golpeó el muro, y lo que tenemos es un Piastri que no comete errores. No le veo ni un error en clasificación y ni un error en carrera. Es un tipo que está manejando con un temple y una cabeza increíble. Una precisión de lujo, y eso me da la impresión de que es lo que va a marcar la diferencia hacia final de año, y que este año podemos estar mirando un nuevo campeón que es Oscar Piastri. Sí, es el nuevo Iceman. Y lo otro que también no lo hemos comentado hasta el momento, ha empatado un récord a Hamilton y a Senna, ¿no? Así es. 8 podios consecutivos. 8 podios consecutivos con el equipo McLaren. No es poca cosa, ¿no? Claro. No, para nada. Mira esos nombres, ¿no? Claro. Sí, y bueno, hablando de Piastri, que ya agarró esta diferencia que se separa de Norris, ¿creen que esto le afecta más a Norris o a Piastri? ¿Se ve más fortalecido Piastri o Norris se ve más preocupado? ¿Qué pasa en este momento del campeonato? Lo segundo. Yo creo que Piastri es un tipo que desde que entró sabía lo que podía lograr. Yo no le he visto un cambio de actitud, no lo veo que con humos subidos. Lo veo, el tipo va a seguir manejando igual. Es increíble, ¿no? Al que veo preocuparse es a Lando. Claro. Las caras de Lando, que normalmente es un tipo que sonríe mucho, muy simpático, muy agradable, está medio sombrío en las últimas carreras. Y de McLaren, además, otra cosa que tenemos que hablar es que es el único equipo que no trae actualizaciones hasta ahora y están arriba solos y fácil, ¿no? Imagínate si empezaran a traer las actualizaciones que ha traído Aston Martin, las actualizaciones que ha traído Red Bull, las actualizaciones que ha traído Ferrari. Es el único equipo que casi no ha hecho nada y mira que sigue arriba, pero... Así es. Hoy en día, ¿no? Tú sumas los puntajes de Mercedes y de Ferrari y no lo alcanzan a McLaren, ¿no? Bueno, perdón, para terminar con el tema también, igual que Guillermo, yo creo que Piastri no se va a caer, ¿no? Tiene la cabeza totalmente enfocado en su campeonato, en hacer lo que tiene que hacer los fines de semana, y más bien yo pienso que Lando sí se va a empezar a preocupar cada vez un poquito más, ¿no? Seguro. Bueno, hablaste de Ferrari y Mercedes, que juntos no llegan a alcanzar a McLaren. Hablemos de Ferrari. Ferrari está segundo en el campeonato de constructores. Acaba de subir en esta carrera, por puntos logró estar arriba, sin tener pilotos que estén brillando, pero ahí te demuestra lo importante que es tener dos pilotos que sumen, ¿no? Mercedes, Antonelli, esta triple fecha europea le fue muy, muy mal, y Mercedes, pese a que Hamilton no está brillando, es más, yo pensaría que Hamilton, hablamos de él ahora, está en debe con los tifosi todavía, pero marcan los dos, entonces ya pasaron arriba. ¿Qué les parece Ferrari? Ferrari mal en clasificación, no hubo ninguna... o sea, cuando estaba cuarto, Leclerc no vuelve a salir y se le ponen varios de delante. Entonces, no me gustó nada en clasificación, me pareció que decepcionó. Sin embargo, ya lo están mostrando en una que otra carrera, logran acercarse al podio, en este caso, tomar un podio en cabeza de Leclerc, desde muy temprano en la carrera. Dos seguidos, ¿no? Desde muy temprano en la carrera tenías a los Ferraris en lugares donde no habían clasificado, y ahí estaban, o sea, supieron encontrar su puesto. Entonces, Ferrari está teniendo mejores carreras que clasificación, y está sumando, lo cual es bueno. Como el diario del lunes, quiero decirte que a mí, al contrario, la clasificación de Ferrari me gustó mucho, no por lo que hicieron, sino por la estrategia que hicieron. En la Q3 solamente sale Leclerc una vez, no sale dos, a diferencia de todos los pilotos, porque quiso guardar un set nuevo para la carrera y le funcionó. Gracias a haber tenido ese set nuevo de medios, logró estar arriba. Entonces, si bien es cierto que en quali, si bien es cierto que sacrificó tres puestos en la quali, él sabía que en las libres que habíamos tenido, en las libres 2, había visto que tenía el tercer rendimiento de pista, entonces sabía que iban a tener tiempo para estar arriba y guardaron esa llanta, y eso me encantó. Hay gente que critica que la fórmula es más, hoy por hoy, estrategia que pilotaje. Para mí son los dos. Es bonito también cuando ves que un equipo hace una bonita estrategia, ¿no? Bueno, sí, desde ese punto de vista yo también estoy de acuerdo con lo que planteó Leclerc, ¿no? Que era guardarse un juego de gomas para digamos, no salir en la segunda tanda de clasificación de la Q3, ¿no? Lo cual significó que caiga al séptimo puesto.
pero sin embargo en carrera ya lo vimos que estaba muy fuerte, ¿no? Desde muy temprano. Desde la partida. Sí. En la partida pasa a los dos Mercedes, e incluso en las primeras vueltas ya estaba amenazando a Lewis, que bueno, ahí también nuevamente se demoró Ferrari en tomar la decisión de decirle que cambien de posición. Creo le pidieron el swap position, se lo pidieron en esta carrera, pero 2 vueltas después. Son sí. 2 vueltas que terminas degradando la llanta de tu compañero. Si ya lo tienes pensado desde antes de empezar la carrera, porque sabes lo que puede pasar, te demoraste 2 vueltas. En ese momento Ferrari se equivoca. Ahí, pero comentemos, es decir, ya lo habíamos dicho, Hamilton está teniendo muchas fricciones con el equipo, está clarísimo, ya la prensa internacional lo está diciendo, algunos muy pro Hamilton dicen que todo esto es culpa de Ferrari, que el mecánico Adami es un engreído, cuando yo creo que en verdad es al revés, que el engreído o al que ha estado acostumbrado a ser engreído es Hamilton. No debe ser fácil para un equipo como Ferrari decirle a Hamilton, a esa persona, a ese piloto, swap position, o sea, deja pasar a Leclerc. Entonces, ahí es donde entiendo que se demoran. Tampoco son tantas 2 vueltas, o sea, no tienes por qué decírselo a la primera. También le quieres dar la oportunidad al piloto de hacerlo sin ninguna instrucción. Entonces, yo ya lo había comentado en anteriores ocasiones, soy contrario a las órdenes de equipo. Por cómo venía Leclerc, podía haberlo logrado solo sin la orden de equipo. Seguro, mira, hablaste de Adami, que es el ingeniero de Hamilton. Le escuché una entrevista en un podcast a Alain Prost y él decía que cuando llegó a Ferrari, todos los meetings que tenían eran en italiano y él no hablaba italiano en ese entonces. Imagínate la presión, lo que ejerce Ferrari, la importancia que le da a su team, y Hamilton, que estaba acostumbrado a ser el rey del equipo, de pronto... Ese es el gran problema. Entonces ahí viene el tema, ¿no? O sea, cuando un piloto como Prost te dice que no te hablaban en tu idioma, te hablaban en italiano, te muestra lo importante que es Ferrari en este... Acuérdate que Enzo Ferrari Enzo Ferrari no estaba en esa época, ¿no? Pero, o sea, la Ferrari terminó sacando a Prost antes de que termine la temporada, ¿no? Porque él habló mal del auto. Exacto. ¿Y qué está sucediendo con Hamilton? Que le falta un poco de humildad esta vez, ¿no? Porque es cierto, él es el nuevo en el equipo, ¿no? Pero él ya quiso estar con el estatus de número 1 desde el principio, eso se lo tiene que ganar en pista. Bueno, hablaste de humildad. Esta carrera me pasó algo increíble. Se me puso la piel de gallina, me puse en la posición. No sé si lo vieron a Hamilton cuando termina la carrera y le ponen la cámara al frente. Se levanta el visor y se empieza a secar las lágrimas. Terminó llorando después de la carrera. Un 7 veces campeón del mundo, por la frustración. Te pasó un Sauber en las últimas vueltas con un equipo que es infinitamente inferior al tuyo, porque no estás conectado con el auto, como lo decimos todo el tiempo, pero que un 7 veces campeón del mundo se ponga a llorar. No, yo creo que ya no es conexión con el auto. O sea, es todo el equipo. Sí, ¿Qué piensan de ver a un 7 veces campeón llorando de frustración? Eso me chocó mucho. Es lo que muestra, es esa misma energía que puede convertirse muy rápidamente en rabia, como estábamos hablando de Max Verstappen, y como en tristeza, porque efectivamente en la última vuelta te pasa un auto que es de una escudería muy inferior, pero con el mismo motor que tenía Hamilton. Claro. Esa escudería tiene el mismo motor Ferrari, como habíamos dicho hace unos minutos. Claro. Bueno, pasemos a Mercedes. Mercedes tuvo un triplete, fueron 3 fechas consecutivas en Europa que no hubo descanso para el olvido. Mercedes venía en ascendencia y terminó totalmente en descendencia. A Russell le fue bien en quali, a Russell le fue bien en final de carrera. Antonelli todo lo contrario. ¿Qué me pueden decir de Mercedes? Bueno, yo pienso que no hay culpa de Antonelli en ninguna de las 3 carreras, ¿no? No. Sí, porque bueno, como tú ves, en Imola fue un tema acelerador, ayer fue un tema de motor, y en Mónaco fue unas decisiones, digamos, estrategias totalmente equivocadas que lo llevaron pues al último lugar a Kimi y a estar muy rezagado a George, ¿no? Yo pienso que Mercedes está ahí todavía, obviamente lejos detrás de los McLaren, pero descontando a Max, que es un fenómeno para mí, a pesar de los errores que cometió el día de ayer en carrera, no están lejos de Ferrari ni de Red Bull, ¿no? Entonces estarán ahí para pelear en las siguientes carreras. Mercedes es un carro que va a estar complicando a los demás, molestando, incomodando en los 5 primeros puestos de todas las carreras. Pero me está llamando la atención las fallas de motor. No entiendo. La fiabilidad. Es raro en Mercedes una fiabilidad de motor, que es lo que ha ocurrido en las dos ocasiones. Y encima, a mí me da pena verlo a Red Bull, que es el equipo en fortaleza que debería estar arriba. Está 4º en constructores, y eso
vamos a decir que no solo eres tú que estás mal, sino que los de adelante también. Mercedes y Ferrari están arriba que Red Bull. Entonces, Mercedes está haciendo la tarea. Este triplete, lo vuelvo a repetir, fue un triplete para el olvido a nivel de resultados. Pero bueno, ¿no? Red Bull está sumando solo con uno, porque Tsunoda no está haciendo nada. Bueno, ese tema nos va a dar para hablar mucho. Hay dos cosas, ¿no? Sobre el tema de Mercedes. McLaren también lleva motores Mercedes, ¿no? Pero sin embargo, los que están rompiendo son los de Mercedes. Sí. Podrá llegar el momento que se rompa un motor de McLaren, o sea, un motor Mercedes de McLaren. Y lo otro quiero aprovechar también para decir que en el anterior capítulo hablamos de que, al menos yo lo dije, ¿no? De que había corrido Red Bull con motores Aston Martin, lo cual no ha sido cierto, eran motores Tag Heuer, Claro. ¿no? Pero desarrollados por Renault, ¿no? La marca era Tag Heuer, pero desarrollados por Renault. Lo que había era digamos, Una alianza. exacto, ¿no? Entre Aston Martin y Red Bull. Y ahí venía la conexión con Adrian Newey, Lo ¿no? conversamos esta semana. Sí, interna. buena la precisión. Guillermo, y hablaste del tema de los motores, que no se le están rompiendo a McLaren, que son motores Mercedes, y sí a Mercedes mismo. Lo que tiene este año McLaren es que el tema de enfriamiento lo están manejando muy bien. Ese enfriamiento de la aerodinámica influye también en el motor interno. Sin duda. Sin duda. Creo que hay dos factores. Uno, primero, que se está enfriando mejor o calentando menos el motor Mercedes que está dentro del McLaren que el Mercedes que está dentro del Mercedes. Y ese es el primer factor. Es decir, si tienes una mejor gestión de la temperatura del motor que la tiene McLaren versus Mercedes, va a caminar mejor. Pero además me da la impresión de que los McLaren no lo están llevando al límite porque no necesitan llevarlo al límite. Se ve en el manejo de Piastri. En el manejo de Piastri, salvo en Mónaco, que se le iba la cola, que era una cuestión de acelerar un poco más pronto en cada curva. Y lo que veo es que no son autos que estén exigiéndoles al máximo. Los mapas de motor, ¿no? Recordemos cuando Mercedes tuvo esos 8 años increíbles, ellos manejaban el mapa de motor y siempre uno decía, para la Q3 tienen el mapa que encima te iban a sacar, de repente tenías la esperanza que Ferrari estaba cerca y de pronto activaban el modo de motor, claro, que se iban hacia adelante. En este caso McLaren no lo está activando ese modo de motor y seguramente Mercedes sí lo está activando para tratar de estar más arriba, ¿no? Lo hemos escuchado en Andrea Stella, creo, en alguna carrera diciéndole a Piastri, por si acaso tienes el botón adicional para evitar el sobrepaso. Y esa es decir, los motores hoy, todo computarizado, tienen distintos niveles de potencia y demás. Entonces, si el McLaren no está necesitando, por cómo está caminando el auto y cómo lo llevan en cada curva, ponerlo en su punto más alto, el motor no está tan exigido. Claro que sí. Lo hacen en clasificación, sí. De hecho, y por eso me llamó tanto la atención, lo comenté, que en Mónaco Lando hace una excelente vuelta, se queda en pista y luego vuelve a hacer un intento. ¿Qué es lo que me hubiera gustado ver a Leclerc en esta ocasión en vez de bajarse del auto y confiarse en el cuarto puesto que ya tenía? Imposible. O sea, en este circuito, con la velocidad y con la gradación, dos vueltas no te vas para atrás. O sea, Mónaco es un circuito que no degrada, lo hablamos. Este es un circuito, empezaste tú el capítulo diciendo que degrada mucho. Es imposible ganarle esos. Estás hablando de décimas. Es imposible que en una segunda vuelta, y matemáticamente no te da para mejorarle en una segunda. Me hubiera gustado que lo intente. Me hubiera gustado que lo intente. Es decir, no tiene, en la vuelta que vas recogiendo de nuevo aire, o sea, una descansas y después intentas de nuevo, creo que sí hubiera funcionado para Ferrari. Si no, no explicarías que te puedan salir vueltas rápidas de carrera al final, cuando algunos pilotos ya con baja carga de combustible. Baja carga de combustible. Lo que pasa, contémosle a la gente del otro lado, es que siempre terminan siendo las vueltas rápidas las últimas porque el auto está descargado. Las cuales las hacen con el tanque vacío para claro, que no te es la el simulación, peso, ¿no? sí. Mira, hablando del peso, le vi una entrevista a Nico Rosberg también, que decía que su casco era negro porque la pintura negra pesaba 80 gramos menos que las demás pinturas. Increíble, lo dijo él en una entrevista, en su podcast en realidad, pero mira que hasta cambiaron el color de su casco no lo había escuchado. Por esos 80 gramos que le ganó. Está en el podcast de Nico Rosberg, puedes escucharlo, en el que tiene la entrevista con Alain Prost, justamente. Bueno, volviendo a esto, entonces el mapa de motor o el modo de potencia de motor que se le ponga puede significar una importante diferencia en cómo está de exigido el motor. Creo que McLaren no está necesitando exigirle mucho y Mercedes sí. Seguro.
Sí, lo viste en las últimas vueltas también, la cantidad de diferencia que le sacó pues, al resto de los McLaren, ¿no? Sí. Y obviamente también lo que tú dices, el peso es importantísimo y cómo gestionas las llantas al principio, ¿no? Prácticamente tú empiezas manejando un camión y terminas manejando Pero un carro, ¿no? vieron con el tema de McLaren, volvemos un poquito a McLaren, cómo estuvieron con las llantas, con las suaves al inicio de la carrera y fueron los que más estiraron, o sea, el manejo, el control que tienen hoy por hoy del enfriamiento de los frenos para que incida eso en el enfriamiento de las llantas, increíble. Así es. Lo largo que fue el stint de blandas Sí. hablemos ahora un poco de Williams. Williams, que nos tenía acostumbrado, como dijiste, Guillermo, a darnos puntos, a darnos espectáculo, a decir que Albon, a decir que Sainz era el piloto del día, estábamos debatiendo quién era el mejor del resto. quién era el mejor del resto. Se apagaron en esta carrera, así pasa, pero creo que se hayan apagado en Cataluña te demuestra que el carro no está justamente como pensábamos que estaba. Pero recordemos algo, ¿eh? Recordemos que en las prácticas de inicio de temporada, antes de que empiece la temporada, mejor dicho, ¿no? Los hicieron ahí, ¿no? Claro, y Williams estaba muy adelante. Ya se hablaba de que Williams era un equipo de que había dado un paso adelante, ¿no? En cambio, este fin de semana se cayeron totalmente y eso fue algo que me sorprendió, ¿no? Podríamos decir que de repente el tema de los alerones sí les influyó a ellos. Sí, o sea, tiene que haber habido algo nuevo y lo único nuevo que se nos ocurre es eso. La carga se la ha cambiado, debe haber cambiado algo en el enfriamiento y demás, porque tenías no solo mal ritmo de carrera, sino mal ritmo de clasificación también, de simulación de clasificación. A Sainz último en varios puntos de la carrera. Sí, la verdad que me dio pena porque venía entusiasmado, creo que es uno de los mejores pilotos de la grilla. Carlos Sainz, me gusta mucho. Dijimos que fue injusta su salida de Ferrari y verlo sin puntos, sin premio, sin nada en esta carrera creo que es bastante triste, pero bueno, es lo que hay, es lo que suele pasar. Nunca hablamos mucho de Aston Martin, siempre hablamos de los que más alegran el fin de semana. Esta fecha tenemos que hablar obligatoriamente de Aston Martin. Alonso, que es el piloto que para muchos de los 3 o 5 o 8 mejores de la historia de la Fórmula 1, agarró los primeros puntos, ya venía sembrando para cosechar, lamentablemente no lo había podido hacer por un tema de fiabilidad o mala suerte, vamos a decir, por los autos de seguridad. Esta vez agarró los 2 primeros puntos con ese 8º lugar que fue, o 9º lugar que fue maravilloso. Y Stroll, hay que hablar de Stroll. No corrió la carrera por un dolor de la mano. Recuerden que él tuvo un accidente en 2023 en bicicleta donde lo operaron, pero estuve leyendo en la BBC de Londres que decían que acababa, cuando no pasó a la Q2, hubo todo un problema en su pit. Dice que estuvo a las despotricadas con los ingenieros, que tiró las herramientas al piso. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿realmente pasó algo con su mano o es la interna de lo que está pasando? La carrera pasada hablábamos de que ya no tenía motivación, que no se le veía contento de estar corriendo, pero esto de acá, lo que leí, y la BBC es una fuente que yo le creo, es una fuente creíble, ¿no? ¿Qué piensan que pasó este fin de semana? Yo creo que no tiene nada que ver con las manos. Claro. Nada que ver. El accidente de las manos fue algo en 2023. Él corre la siguiente carrera. Exacto. Y le va bien además en la siguiente carrera. Sí. O sea que eso estaban absolutamente sanas. Que te venga un dolor de muñeca 2 años después y que tus médicos te recomienden que no corras cuando 2 semanas después del accidente sí pudiste y te fue bien, yo no me la creo. No me la creo con el agregado de que tenían un piloto de reserva listo para haber hecho la clasificación. Es decir, si alguien intentaba la clasificación distinto a Stroll, ese podía haber corrido. Y además hablemos que es la estrella, ¿no? Diego Drugovich. Sí, exactamente. Es la estrella, Felipe Drugovich. Felipe Drugovich, sí. Es la estrella de Aston Martin, que lo tienen ahí tapadito al brasilero. Ha sido campeón de la F2 de hace 2 temporadas. Exacto. Lo tenían listo. Podían haberlo hecho clasificar si ya venía con algún dolor. No veo sentido, si no tuvo ningún accidente en clasificación, para que el dolor le empiece después de la clasificación. Y fue anunciado además muy pocas horas después. Claro. O sea que, salvo que tirando herramientas se haya golpeado la mano y ahí empezó el dolor de la mano, no le veo sentido. Tiene que haber una frustración, ya lo habíamos comentado, pero sí digo que lo de la mano yo no me lo creo. Tú bien lo habías dicho. Cuando tuve el accidente en el año 2023 fue muy poco antes de la primera carrera de la temporada. Yo decía, bueno, espero pues de que Felipe Drugovich, que ya había ganado el año anterior la Fórmula 2 y es un talento brasilero, yo pienso que hasta con más pergaminos que Bortoleto, esperaba que corra, ¿no? Pero sin embargo se dio, digamos, la recuperación prontísima y inesperada de Lance Stroll y terminó corriendo la carrera.
Y Drugovich ya se está pasando, pues es una tercera temporada que no corre, ¿no? Y ustedes lo ven cuando compite con los demás rookies, digamos, o candidatos a ser corredores de pilotos de la Fórmula 1 en las pruebas libres de fin de año. Siempre Drugovich es el que hace los mejores tiempos. Es verdad. Sí. Pero bueno, lo hablamos. Lawrence Stroll es el dueño del equipo Aston Martin. No, pero eso es algo que da. Yo creo. Es el hijo de me aventuro a decir que ya le queda poco. Le queda poco, Sí, pero le queda poco, creo yo, porque él ya no está contento. El amor propio que él tiene de ver que tu coequiper te ganen todos. Si bien es cierto que en este campeonato estás con más puntos porque tuvo la fortuna de haber puntuado en la primera fecha en Australia, creo que la frustración, todo piloto tiene esa lucha interna, ¿no? Que te vaya mal no es algo que te hace feliz, ¿no? Es una suma de factores. Uno de ellos, o sea, el equipo no debe estarle aplaudiendo nada. Él, a su vez, no le debe estar aplaudiendo cosas al equipo que está teniendo él más puntos que Alonso. Entonces, y si todas las redes y toda la prensa se te viene encima solo porque debe estar muy complicado él, ya sin ilusión, ya sin motivación, y yo creo que esa historia se acaba pronto. Seguro que sí. Ahora, el mejor del resto, como pocas carreras en el año... Hülkenberg. Pero sí, yo lo sé, pero como pocas carreras del año, tenemos al mejor del resto, tenemos a 4 pilotos en el top 10 del mejor del resto. Tenemos a Hülkenberg que quedó, lo tengo acá, Hülkenberg en quinto, Hadjar quedó séptimo, Gasly quedó octavo y Alonso quedó noveno. Son de los que no están en punta y terminaron en los puntos. Claramente mi piloto del mejor del resto se lo voy a dar a Hülkenberg sin duda con ese Sauber. Además Hülkenberg para mí es un pilotazo. Es un pilotazo, ganador, campeón de las 24 horas de Le Mans. Es un piloto que realmente me gusta mucho, lo tendría siempre en mi equipo. Cuando jugaba el Fantasy, siempre en el Fantasy me lo jalaba yo a Hülkenberg. Helmut Marko alguna vez dijo que Helmut Marko es una persona muy parca, muy fría, que él sería campeón si hubiera tenido el carro correcto. Para mí se lleva el piloto del día y además muy contento de verlo, ¿no? O sea, increíble verlo a Hülkenberg ahí. Fue el increíble Hulk, realmente, ¿no? Buena clasificación y buena carrera. Sí, es claro. decir, ha sido consistencia en general en todo el fin de semana. En una pista que estamos comentando que es muy completa y es un muy buen reflejo de la unión de distintas pistas. Tener a Hülkenberg tan arriba en clasificación y en carrera confirma su buen momento con un carro que no... Que no es de los mejores. Es el penúltimo de la... Que no es de los mejores. Vamos a ver el próximo año dónde estará. Seguro. Como bien dijiste, bueno, el motor Ferrari lo digo esta vez, pero de que es un talento, es un talento, es un piloto subvaluado, ¿no? O sea, yo pienso que es mejor piloto de lo que lo pensamos, digamos, la gran mayoría de los aficionados. Recuerdo alguna enfermedad de algún piloto o alguna incapacidad para manejar hace algunos 4 o 5 años. Martin, pues, no, antes de esto creo que era en la época que se llamaban los Racing Points, antes de que se llame Aston Martin, Force India, por alguna esa época, lo voy a buscar ahora, pero lo traen un fin de semana de reemplazo. Vino con su Porsche manejando desde su casa para una carrera. Y le avisan a última hora y se mete una manejada espectacular. Ahí yo me acuerdo que yo siempre pensaba que era un buen piloto, pero ese día dije, se llevó todos mis halagos y me aprecio porque sin preparación para esa carrera y llegando manejando 7 horas, o sea, además vino con el cansancio de haber manejado 7 horas en carretera. Se metió un carrerón. Sí, estuvo tan bien. Hadjar quedó puesto 7. La verdad que Hadjar, de todas maneras, creo que vamos a conseguir que es el rookie del año, está agarrando puntos. Seguramente mucha gente quisiera verlo también en Red Bull para ayudar. Para mí, que se quede en el Racing Bull para que siga agarrando puntos. ¿Qué pueden decirme de Hadjar? ¿Qué les parece? Bueno, yo no sé si el rookie del año es Kimi Antonelli o Hadjar, ¿eh? Pero los dos son muy buenos. Sí. Y lo que me gusta a mí de Hadjar es cómo va evolucionando en el fin de semana, ¿no? Y lo consistente que está haciendo. Luego el gran error que tuvo pues, en la vuelta previa de Australia, prácticamente todos sus fines de semana han sido, digamos, de menos a más y nunca está defraudando en carrera, ¿no? Prácticamente... No, todo el año ha estado excelente el chico. Está delante de Lawson, que ya viene con una previa, ¿no? Sí, claro. Sí. Entiendo la disputa ahí entre si es Hadjar o Kimi Antonelli. Creo que Kimi Antonelli ha tenido la mala suerte de 2 roturas de motor. Lo de Mónaco le pudo pasar a cualquiera, pero es dudoso porque tienes a un Kimi Antonelli que creo que está con mejores puntos que Hadjar por el auto.
y no necesariamente por mejor piloto. Lo que está haciendo Hadjar realmente es muy bueno con el auto que tiene. Es una maquinaria inferior a la de Mercedes y lo que está haciendo es muy bueno. Así que igual los dejo ahí, que el resto del año nos lo vaya diciendo. Sí. Pero coincido con César en que puede ser cualquiera de los dos. No se la doy completamente a Hadjar. Y bueno, Gasly agarró puesto 8 en esta carrera con el Alpine, a diferencia con Colapinto que estuvo atrás. ¿Qué pueden decirme de ellos dos? A ver, yo voy a empezar con Colapinto primero. Le fue mal nuevamente en clasificación. Bueno, tuvo un tema en la clasificación, no le fue mal en realidad, o sea, le fue mal en el resultado final, pero empezó muy bien. Estaba puesto 11 y casi puesto 12 en la primera tanda de la Q1. Y cuando tuvo que salir a defender en la segunda tanda, tuvo un problema con los cambios que no le funcionaron y no pudo defenderlo. Partió atrás, terminó puesto 14, 15 me parece. Sí, 15. Pero su compañero de equipo terminó en puesto 8. Bueno. Flavio Briatore está muy crítico con Colapinto de haberlo defendido. Ahora se le cambió el chip a Flavio. ¿Qué pueden decirme? Les voy a comentar primero lo que le preguntaron a Flavio Briatore, ¿ya? Sobre ya un cambio que podría haber en Alpine sobre el segundo conductor, ¿no? Y Flavio dijo, no, pasen a la siguiente pregunta. Ajá, no quiso responder, sí. ¿no? Se habla de que Mick Schumacher podría estar llegando para las siguientes carreras Dicen que ya firmó, Alpine. leí que ya había firmado por 5 carreras como piloto de reserva para Alpine. Sin embargo, tengo que decirte de que Franco recién es su tercera carrera. Claro, en Imola, bajo presión, qué sé yo, en la Q1 cometió un error, no pudo competir en la Q2 porque sí pasó en la Q2, ¿no? Bueno, Mónaco creo que es la primera vez que corría ahí, no estoy seguro. Sí, era la primera vez. Este fin de semana ya prácticamente ya había pasado a la Q2, ¿no? En carrera, bueno, lo que se le pide, ¿no? Al menos no cometió errores, pero tampoco no hizo nada espectacular. Ojo que él no está lejos de Gasly, por lo menos en el tema de la quali. Gasly no es un mal piloto. Yo creo que si tú estás debajo de medio segundo de tu piloto, del piloto número 1, estás ahí todavía. Incluso Colapinto tuvo las mejores vueltas. En el último stint de la carrera tuvo las mejores vueltas con relación a los 20 a los 20 competidores. Fue el que tuvo durante 2 vueltas el mejor ritmo. ¿Qué piensas tú, yo no me apresuraría en decir ya saco a Franco y entra a mí. No, obvio que no. Sí, pero quiero decir que Flavio ya está serio, ya no está con la paciencia o con el buen humor que defendía a Franco, ¿no? Vamos, lo primero, no es que estuviera 100% confirmado que solo le estuvieron dando 5 carreras. Creo que era un rumor y no lo ha confirmado Flavio. O sea que puede ser que no sean 5 las que tiene. Si fueran 5 las que tiene, metemos el factor presión, que a mí me parece que no es justo meterlo, porque cuando tienes un gran piloto, logra sobreponerse a las presiones. Entonces, cuando tenemos que meter el elemento presión a un Tsunoda, a un Lawson en su momento, es porque ya les estamos diciendo no eres un gran piloto y por eso te dejas afectar por la presión. Entonces, quisiera creer que Franco no está fallando por presión, sino por cautela, que son distintas cosas. Creo yo que está cauteloso. Si fuera cierto que solo le quedan 2 carreras para demostrar, espero verlo más agresivo en las siguientes 2, menos cauteloso y logrando mejores cosas. En todo caso, cuando acabó la carrera, el ingeniero le pidió disculpas a Colapinto. Le dijo, tenemos que disculparnos contigo. Franco, él dice que bueno, que estuvo mal con el aire caliente, el carro no tuvo ritmo. Ahí fue que le dice, tenemos que disculparnos contigo por el auto. Yo creo que los ingenieros sí lo están arropando a Franco. A mí también me da la impresión. No está pasando con Hamilton, que lo hablamos. Yo creo que los ingenieros sí lo están arropando bastante bien a Franco. Coincido, me da la impresión igual. Como latinoamericanos todos queremos que le vaya bien, que siga creciendo. Y si hablamos de latinoamericanos y de Alpine además, esta semana también salieron los rumores de que Checo Pérez ya tiene una oferta bajo la mesa. Hablaba solamente de Cadillac y esta semana salió que ya tiene bajo la mesa un contrato para que simplemente lo firme y esté para el próximo año, ¿no? Me queda claro que Flavio Briatore es un monstruo de la Fórmula 1 y no deja pasar ninguna oportunidad que se le presenta al frente, ¿no? ¿Cómo estás? Habías dicho hace un par de episodios que extrañabas a Checo. No, yo no lo extrañaba a Checo. Pregunté si Red Bull extrañaba a Checo porque no estaba agarrando puntos. Volvemos a lo mismo. A mí, yo no soy amante de Checo, pero eso no quiere decir que no sea un buen piloto. No, gran piloto. Y que además esté boceado. Justo todavía, ¿no? Guillermo habló algo muy importante, ¿no? Que es el tema de la cabeza, de cómo manejas la presión. Yo pienso que un gran piloto es capaz de sobreponerse a las presiones que hay, ¿no? Obvio. Y
pienso que eso fue el gran problema que tuvo Checo por su temperamento o qué sé yo, en su última temporada en Red Bull, en sus 2 últimas temporadas en Red Bull realmente, ¿no? Yo pienso que si se saca la presión de encima va a dar buenos resultados, como daba al principio en este equipo de Force India Claro. o como se llamó luego, que conquistó varios podios. Incluso, bueno, después recién ganó en el post-pandemia, pero, digamos, como comenté la semana anterior, lo que decía Senna, todos los años hay un campeón, pero no siempre hay un gran campeón. Seguro. ¿No? Eso no va a pasar, bueno. Después, no sé si vieron la entrevista de Carlos Sainz que le hizo Pedrerol. Sí. La carrera pasada hablábamos de Mónaco, que se iba del campeonato, que si no ha firmado, que si qué hay que hacer para mejorarlo. Le preguntaron a Carlos Sainz, le pregunta cuáles son tu circuito preferido, y él, el primero que pone en la lista es Mónaco. Mira que un piloto, o sea, ellos son los que están encima del auto, y Sainz dijo que su circuito preferido era Mónaco. El segundo dice el primero del año, o sea, dice que el primero, ya sea en Australia, el primero que sea, es el que más espera, y finalmente el de casa. Pero cuando dijo eso de Mónaco, me vino el capítulo pasado que hablábamos tanto de esto, nos quedaba claro los 4 en la mesa que va a firmar Mónaco, tiene la plata para firmar el contrato de la extensión. Pero mira que un piloto diga que su circuito preferido es Mónaco, te dice mucho de eso, ¿no? Fíjate que cuán importantes son las palabras, porque es distinto decir tu carrera preferida o tu circuito preferido. Circuito preferido porque disfrutes manejarlo puede ser Mónaco, pero fue muy crítico de lo que fue Mónaco en carrera, Claro, que no es lo mismo. Es decir, con su equipo, uno puede además. disfrutar el circuito por lo maravilloso que es, por lo demandante que es, lo Incluso lo de la desafiante. quali, ¿eh? Pero, exacto, lo que te viene en carrera es que te puede aburrir. Y él fue muy crítico, él dijo, estamos manipulando la carrera. Entonces hay que tomar en cuenta esa diferencia entre carrera y circuito. Bueno, quise guardar para el final del programa el tema de Max. Arrancamos con Max, me guardo para Max. Max, además de tener los 10 segundos de penalización, le dieron 3 puntos en la superlicencia. Recordemos al público que los pilotos tienen una superlicencia y si llegan a los 12 puntos te quitan la posibilidad de correr una carrera. Esto para justamente salvaguardar el tema de competitividad, el tema de no hacer imprudencias y demás. Ya venía con puntos, ahora con estos 3 llegó a 11, le queda solamente, tiene que correr las siguientes 2 carreras sin hacer ningún tipo de travesura, porque ya en Austria le borran 2 puntos y vuelve a tener aire. ¿Qué les parece esto de acá, ¿no? Llegar a 11 puntos, un piloto 4 veces campeón del mundo, te pone nervioso, ¿no? Yo creo que es un tema que te va a poner 2 carreras adelante, porque que no puedas correr sería una vergüenza, ¿no? Creo que Max ya tiene la capacidad de darse cuenta del riesgo en el que está y refrenarse en las siguientes. Igual sacó piloto del día. Entonces, sí. Pero ¿por qué piloto del día? El piloto del día se abre la votación antes y pasó antes del safety car y antes de todo esto. Entonces, por ejemplo, la prensa mexicana, que le tiene mucho tema por lo de Checo, lo criticaron mucho. ¿Cómo puede ser que...? Lo que pasa es que se abrió antes de que entrara el safety car y ya tenía, a ese momento ya tenía el 17% de la votación. Entonces, el tema... creo que todos coincidimos que el piloto del día fue Hülkenberg sin lugar a duda. Eso no solo mejor el resto, sino el piloto del día creo que Hülkenberg hubiera sido el piloto del día, ¿no? Sí. Bueno, y Matías Agaceta volvió a correr este triplete, volvió a terminar en mitad de tabla. No le fue bien en la quali, en la cual estuvo en la cola. En el sprint mejoró y en la carrera mejoró. Me gustó mucho el desempeño de Mati. Está creciendo. Volvemos al tema. Hablábamos que tenía que estar adelante de Jo, su compañero. Son 3 en el equipo. Está mejor que Lacorte. Jo volvió a estar un puesto o 2 puestos adelante que él. Pero quiero recordarle a la audiencia que en la tabla de posiciones Matías está arriba que Jo. Está arriba y tuvieron muy buenos duelos. Estuvo bien divertido verlos. Es triste que quien filma esta fórmula F3, no lo filma mucho a Matías. Tendríamos que mandar las cámaras de Apex F1 al mango. Ya llegará aquel día. Pero mientras tanto, hacemos seguimiento de lo de Matías por otros canales y otros noticieros, no necesariamente el oficial. Y hubo esos muy buenos duelos con Jo, que estuvo bien divertido ver. En la feature sí estuvieron dándose, prácticamente se pasaban el uno al otro, muy competitivo. Si bien es cierto que Jo terminó un puesto delante, si no me equivoco, en la feature de Matías, me gustó mucho la combatividad y las buenas maniobras que hizo para sobrepasarlo, ¿no? La Corsi viene un poco más atrás de ellos, pero lo que sí debo decir es que en el sprint me parece que un tema de manejo de neumáticos de parte de Matías, porque se venía cayendo en el tiempo
a las finales, no lo venía recuperando. Pero bueno, yo pienso que todo esto son experiencias que él lo va a tener que revisar y que es experiencia para la siguiente, que me parece que es en el Red Bull Ring. Una pista muy la siguiente rápida. fecha para la Fórmula 3 es en el Red Bull Ring, efectivamente. En la F1 tenemos Canadá. Canadá toca la próxima fecha. Solo para terminar con el tema de los latinoamericanos, Sebastián Montoya volvió a agarrar podio. El hijo de Juan Pablo. El hijo de Juan Pablo, esta vez segundo puesto. La carrera pasada había sido tercer puesto en Mónaco, ahora ya subió al segundo puesto. Subió también en la clasificación general al puesto 9. Da gusto verlo a Sebastián ahí también arriba, ¿no? Y tenemos también a un Ramos que le está yendo muy bien en la F2, ¿no? Había otro chico, León, también mexicano, con el que se venían dando también Matías y Joa. Entre los tres estaban Está ahí saliendo una camada interesante. Sí, latinoamericanos, efectivamente. ¿no? Y el brasilero Cámara, no sé si lo han visto. Sí, también. claro, Muy claro. bueno. Buenas maniobras. Sí, seguro. Bueno, llegamos al final del episodio. Guillermo está ganando en la timba interna que tenemos. Estás arriba. No creo, ¿ah? Eras tú. Sí. Sí, César ya me ha pasado en esta. A pesar que hay una fecha de ventaja. Sí. Seguro. Lo dije, quería que saltara. Y tenemos el sorteo. Así También, es. bueno, gracias a los que nos siguieron con el tema del sorteo, comentaron mucho en nuestras redes, tanto en el canal de YouTube, en Instagram, en TikTok, comentaron mucho. Además, la cantidad de vistas que estamos teniendo, hemos superado ya las 100.000 vistas nuestro cuarto capítulo, hemos superado las 100.000 vistas. Es increíble lo que estamos felices que estamos con este tema. Sí. Vamos a pasar ahora. Ahora, ¿por qué sorteo? ¿No? Porque había un quíntuple empate en la votación, ¿no? Hay 5 suscriptores que han logrado... Pusieron primero a Piastri, Exacto. segundo a Norris. Tercero que con eso lograron los 41 puntos que con los que empataron los 43, sí. 43 Sí, puntos. sí. Que empataron. El tercer puesto nadie lo puso a Leclerc, alguno había puesto algunos A pusieron Russell o a Verstappen, Max, sí. a Russell, pero De los que pusieron ninguno uno lo y había dos puesto. a... Así que vamos a pasar al Russell, sorteo no. también para ver quién se lleva la llanta que está impresa con la firma de Óscar Piastri, que fue el ganador de la pole position de Cataluña. Que sigan con la suerte de nuestros suscriptores, a ver quién se la lleva. Bueno, aquí con la llanta del Pole Position Award hicimos el primer concurso en Apex F1 al Mango y tuvimos 5 concursantes que llegaron a tener el mismo puntaje. Tenemos a Álvaro Herbas, que vamos a darle el casco de Senna para el sorteo. Está con la A pole ver, position. aquí va a darse el sorteo. Vamos a ponerlo adentro del casco Nuestra de ánfora, Schumacher. Schumi. Ok, Javier Balvin Bellido va a tener el casco de Vettel. Ahí recibo. Sebastián. Z Mipar va a tener el casco de Hamilton. Está Luis. Ahí está. El penúltimo, Garcés Pamela, va a tener el casco De de Max. Max, el polémico de la fecha. Y finalmente, Chance versión 08 va a tener el casco del legendario James Hunt. Desayuno de campeones. Bueno, una chocolateada. Bueno, y el ganador entonces va a salir acá, sin mirar el casco de Schumacher. El ganador es Max Verstappen, la que señorita. es Garcés Pamela. Pamela. Felicitaciones, Pamela. Esta llanta es tuya, Pamela. Felicitaciones. Felicidades. Y gracias por concursar. Bueno, nos despedimos entonces de este episodio que nos hemos divertido mucho. Pamela, ya nos vamos a poner en contacto contigo para entregarte tu premio. Gracias, muchachos, por la compañía. Gracias, Gonzalo. Gracias, César. Y le mandamos Gracias. un abrazo grande A a Rafa. Rafael también. A Rafa le mandamos que no nos pudo acompañar en este capítulo. Sí. Un abrazo grande para Rafa. Gracias No se a todos. olviden, Nos no vemos. se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, marcar la campanita y seguirnos en nuestras redes, tanto en TikTok como en Instagram. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. Nos vemos. Chau, chau.